Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Que la gracia, el favor y la bendición de nuestro Padre esté siempre con todos y cada uno de nosotros. Gracias damos a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar en contacto, estar en conexión, poder mantener esta conversación, este conversatorio más allá. Ustedes en casa, nosotros acá, procurando siempre llevar una palabra que nos oriente, que nos fortalezca y que por supuesto nos ayude a ventilar y a solventar las situaciones que se nos puedan presentar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra debe sobrepasar nuestras ideas religiosas, nuestras ideas místicas. Debe sobrepasar, debe estar por encima de cualquier ideología, teología, filosofía o posiciones de cualquier índole. Especialmente las que nos han enseñado tradicionalmente, como lo mismo lo dijo el mismo Jesús, que las tradiciones abrogan, no dejan crecer lo que Dios quiere hacer y decir en nosotros. Así que bienvenidos todos, sean todos muy pero muy bendecidos, y vamos hoy a tener una lectura de la palabra antes de comenzar, una lectura que va a ser la base bíblica, fundamentándonos allí para los mensajes que vamos a dar a continuación, el tema, pero los mensajes sobre el tema, quiero decir, con esa finalidad, siempre llevando la finalidad, el fin, el propósito de orientarnos, de guiarnos, no de imponer nada, ¿ok? Nosotros no estamos para estar imponiendo, sino para estar exponiendo lo que Dios quiere decirnos en nuestro tiempo, que es importante, porque a veces estamos viviendo el tiempo de Moisés, el tiempo de otros grandes líderes y emblemáticos en las Escrituras, y no estamos viviendo el tiempo nuestro, el tiempo que nos corresponde vivir en los diferentes lugares donde estemos. Allí veo que ya se conectó Calófera en España, y muchos otros se han conectado ya en el interior del país. Pero eso, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos ha tocado vivir de una u otra forma? ¿Y qué podemos hacer con la palabra que tenemos? ¿Ok? De eso se trata. Bien, la base bíblica que vamos a tener hoy, o el fundamento bíblico que vamos a tomar, está en Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 al 33, un texto muy conocido. Yo lo voy a leer de todas formas para que creamos una base dentro de ese contexto, ¿ok? La palabra dice así, o establece lo siguiente. Versículo 22 y siguientes del capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, en la vida de Jesús. Oído, en la vida de Jesús. ¿Ok? Bien importante eso, saber quién es Jesús, en qué Jesús hemos creído. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. No te lo pierdas. Y cuando llegó la noche, estaba él solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y Jesús le dijo, ven, de una manera sencillita. ¿Quieres andar sobre las aguas? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dijo o dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, es decir, el resto de los discípulos, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Fíjate, tan interesante y tan importante es este texto. Repito, un texto donde hemos predicado cientos de veces, donde hemos extraído cientos de verdades, por qué no decirlo, y muchísimas otras cosas que hemos oído allí. Se ha predicado mucho, se ha enseñado mucho, es un texto súper conocido. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de hoy? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque la idea es de, ok, me conozco el texto, lo he leído, he oído cientos de predicaciones, ¿qué me puede enseñar de nuevo el pastor allí? Hay mucha gente, tú sabes, que sobreentiende los mensajes y dice, bueno, me voy a sentar a oír por oír, pero eso lo he oído yo, no, cantidades más, he predicado cualquier cantidad de veces. Y aquí no se trata de predicar, aquí se trata es de orientar en mi predicación. Y como lo he dicho varias veces, y lo enseñé en un mensaje anterior, si el hombre no me oye, las cosas me oyen, el universo me oye. Y más temprano que tarde van a expresar lo que han oído, siempre que sea voz de Dios, voz profética, voz que de alguna manera nos dirija y nos enseñe. ¿Ok? Fíjate, yo voy a extraer de esta lectura, repito, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23, para los que se están conectando, que ya la leímos, ya sabemos de qué se trata. Pero allí vamos a extraer simbologías y representaciones para ellas llevarlas a nuestras vidas en los próximos mensajes. Tal vez próximo domingo concluya pero hoy voy a crear el fundamento. Hoy voy a crear el fundamento sobre el cual voy a basar la plataforma para darles los mensajes que quiero darles próximamente. Fíjate bien. Lo primero que allí vemos es que el subtítulo dice, Jesús anda sobre el mar. Ese es el subtítulo. Jesús anda sobre el mar. Y vamos a ver, aparte de quién era Jesús, qué era Jesús. Vamos a ver, repito, simbologías que nos orienten, que nos digan, wow, pero ¿qué hay aquí? Que puedo ir más allá de oír una predicación sobre Jesús anda sobre el mar. ¿Qué es lo que puedo extraer de allí? Fíjate bien. En primer lugar, el número uno que vamos a extraer es ¿qué era Jesús? ¿Qué era? No quién era, ¿qué eras? ¿Qué era? Pues ya sabemos quién era Jesús. La Escritura habla en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, comienza así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso está, repito, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Texto bíblico de base, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Los que ya lo hayan leído juntamente conmigo, que lo acabamos de hacer, quiero que lleven esa
esa finalidad, ese contexto, eso que quiero hablarles. Fíjate. Lo primero que vamos a ver aquí es que Jesús, el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, es que Jesús fue la palabra encarnada. Jesús fue la palabra encarnada. Es decir, toda la palabra hablada y escrita desde el Génesis hasta la manifestación de Jesús, no el nacimiento, la manifestación de Jesús. Hasta ese momento, toda esa palabra, ese cúmulo de palabras se encarnó en Jesús. Entonces, cuando tú lees allí que dice, Jesús anda sobre el mar, vamos a extraer la simbología para saber qué es lo que Dios quiere decirnos hoy en relación, con lo que dijo e hizo ayer, para no quedarnos en el pasado histórico y predicar todo el tiempo, bueno, Jesús y Pedro dudó, y no hay por qué dudar, mis amados hermanos, o sea, las dudas las vamos a tener siempre, mientras estemos en el cuerpo. Así que olvidémonos de eso. Entonces, fíjate. Entonces vemos aquí lo siguiente. Oído. Número 1. El verbo era la palabra. Y en el principio, la palabra. En el principio, la palabra. Y la palabra era Dios. Era, es y será siempre Dios. La palabra, oído, la palabra nunca dejará de ser. Porque Dios nunca dejará de ser. Entonces, la palabra de Dios, oído, no es la palabra de la tradición, no es la palabra de la interpretación, no es la palabra que se le ocurrió a un pastor decir, no es la palabra que se le vino a una persona a las 4, 5, 6 de la madrugada cuando estaba orando, es la palabra de Dios. En la palabra está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Es decir, cuando nosotros, oídos pastores, oídos ministros, oídos predicadores, que nos encanta predicar. A nosotros nos encanta que nos inviten a predicar. A nosotros, nos sentimos, tú sabes, honrados. Es una honra, por supuesto, pero a nosotros nos encanta que me ven, pero me oyen. Solamente quiero saber si me oyen. Si me oye, continúo. ¿Me oyes? No importa, quiero saber si me oyen, mi amor. Solamente eso. Sí se oye, dice bien. Ah, Que sí se oye. ok, eso es lo que interesa, lo que me oigan. Si me ven, vean ahí la foto del pastor y la pastora. Si me oyen, es suficiente para mí. Si me oyen, dice Janet. Ok, Janet, ok, gracias. Pavel me dice que sí me oye. Y Juan José y la familia me dice que sí, que me oyen correctamente. Perfecto, eso es lo importante. Entonces, estábamos diciendo que es importante, esto es importante, ok, interesante. Me dice la familia Vargas que sí me oye, Caguao y todos los demás. Ministerio de Fundamentos Apostólicos y Proféticos también me dice que me escucha. Perfecto, gloria a Dios por eso. Ok, disculpen entonces la interrupción, vamos a continuar. Fíjate este.
Yo también, me dice Rosario. Abrazo, Rosario, para ti. Fíjate bien. Ahora bien, es importante esto. Estaba diciendo entonces que es importante porque a nosotros nos encanta que nos inviten a predicar. Eso es algo que, por supuesto, es un elogio. Es una responsabilidad por encima de todas las cosas. Pero más allá de que me inviten a predicar o no, que lo tomo como un elogio, lo tomo como cualquier otra cosa, lo más importante es la responsabilidad que yo tome con la palabra que voy a enseñar. Porque en ese momento yo me convierto, yo dejo de ser el ministro, en ese momento yo dejo de ser el apóstol, yo dejo de ser, cuando digo dejo de ser, simbólicamente estoy hablando, y me convierto en la voz de Dios. Entonces, ¿qué voz se va a oír? A Juan el Bautista le preguntaron, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Ya ves? Entonces, pasamos de ser un simple ministro, por así decirlo, y discúlpenme la expresión, a convertirnos en palabra, en convertirnos en el embajador de Dios. La Escritura dice que somos embajadores, pero una cosa es que la Escritura diga que yo soy un embajador y otra cosa es que yo esté convencido de que lo sea. Porque cuando yo estoy convencido de que soy un embajador, yo debo representar el reino que me ungió, que me hizo fungir como... Y entonces es importante que yo hable lo que Dios quiere que hable. ¿Ok? Y que esa palabra traiga consuelo, traiga edificación, traiga exhortación. Y no acomodar la palabra a los que me quieren oír. ¿Sí? Entonces por eso quiero extraer de la lectura, repito, que está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23, ¿ok? Estando Jesús en vida, en primer lugar vemos allí que es la palabra encarnada. Ya dije, basándome en Juan capítulo 1, del 1 al 4, y Juan capítulo 1, versículo 14, que Él es la palabra encarnada. Pero ¿qué representa el mar? Fíjate, el mar simboliza, en primer lugar, las personas. Representa la multitud de personas. Pero también al mismo tiempo, indudablemente, porque eso se genera de allí, representa la multitud de opiniones, multitud de posiciones, multitud de denominaciones, multitud de filosofías, multitud de corrientes teológicas, multitud de posturas religiosas, multitud de posturas políticas, sociales, económicas, entre otras muchas. Entonces, cuando me dicen que Jesús anda sobre el mar, hoy yo tomo la palabra encarnada, debe andar sobre la multitud de pensamientos filosóficos, teológicos, posiciones, denominaciones religiosas, entre otras muchas. El púlpito de las congregaciones, de los ministerios, el ministro, voy a olvidar eso de los púlpitos, los ministros deben posesionarse de la palabra, ser ellos la palabra encarnada, porque cuando yo asumo posturas filosóficas, teológicas, respetándolas todas, pero cuando yo asumo una de esas posturas, ya yo no estoy sobre el mar, sino estoy andando en el mar. Es decir, el mar está de alguna manera sobreponiéndose a lo que yo soy, porque dejé de ser o dejé de llevar lo que es la palabra encarnada en mi vida. Entonces, cuando usted lee allí que dice Jesús anda sobre el mar, es la palabra encarnada que debe andar sobre la multitud de lo contrario, somos eso, predicadores. Ministros, sí, posiblemente. Pero jamás seremos palabra encarnada, jamás seremos voz de Dios. Por eso es que las demás cosas siempre vienen y nos dominan fácilmente. Voy a continuar. Entonces, en primer lugar, Jesús.
Estoy hablando de la simbología. En segundo lugar, el mar. En tercer lugar, vamos a encontrar otra palabra allí en esa lectura que es la barca. ¿Qué simboliza la barca? La barca simboliza, entre otras muchas cosas, un transporte temporal. Pero también representa, en ese entonces era muy importante una barca porque representaba el oficio con el cual se sustentaba la gente en aquella época, que era la pesca. Habían dos cosas importantes en aquella época: pesca y la cosecha. De eso se mantenía la persona. Entonces, la barca representa el sustento, la barca representa el cobijo, la barca representa de cierta manera como una especie de cobertura temporal, pero la simboliza. Y también simboliza auxilio, porque una barca puede en este tiempo inclusive auxiliar a otros que puedan estar a la deriva. Entonces la barca representa todas estas, o simboliza, perdón, todas estas cosas, como lo he venido diciendo. Ahora bien, sí, para los que se están conectando, sí, hubo una pequeña interrupción en el Wi-Fi, pero puse los datos y estamos trabajando. Tal vez me pueda estar oyendo, no me está viendo, pero oiga la voz de Dios. Oiga la voz de Dios, que es lo que estamos tratando de unirnos en esto. Ahora bien, otra palabra que usted va a encontrar en esa lectura, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, no me voy a cansar de repetirlo, es la palabra monte. Jesús subió al monte, el monte es reino, simboliza el reino. Jesús subió al monte, subió al reino. Fíjate que es algo tan, pero tan importante. Escúchame, es tan importante esto que subir al reino, porque hay personas que no suben al reino para orar, papá. Hay personas que lo que hacen es orar. Yo doblo mi rodilla delante del Señor todos los días a las 3 de la madrugada, aleluya. Sí, pero aquí no se trata de que a qué hora subo, a qué horas ores. Aquí no se trata de que a qué horas, aquí no se trata de tiempo. Aquí se trata de eternidad. Entonces Jesús subió al monte. Jesús subió al monte, al reino. No es lo mismo que tú me ores desde la tierra a que tú subas al monte, simbólicamente hablando, puedas subir al reino. Porque cuando tú subes al reino, hablas de rey a rey. Haces un face to face con Dios. No la oración religiosa que me enseñaron en la iglesia. Oh, hermano, tenemos que orar por lo menos 1 hora diaria. Aleluya. Culto congregacional, culto de oración. Fíjate, como número 5 vas a encontrar también la expresión en esa lectura, y después la vamos a desarrollar en los próximos mensajes, es: subió al monte a orar aparte. Fíjate, no hizo un culto de oración, no hizo una oración congregacional, porque cuando tú eres palabra revelada, palabra encarnada, primero tiene que ser palabra revelada para que pueda haber después un encarnamiento de la palabra, ¿ok? Fíjate, orar aparte es que la palabra encarnada intima con su rey. Fíjate, subir al reino a orar. Pero a orar ¿cómo? A orar aparte. Somos tú y yo, a los demás no les interesa lo que yo esté orando. Somos Dios y yo y Dios. Entonces ahí se converge la adoración, la alabanza, la intimidad. Entonces Jesús sube al reino. Fíjate, esto es importante. Quiera Dios que lo estés viendo, aunque no me estés viendo a mí por la pantalla, quiera Dios que tú estés viendo lo que te quiero mostrar a través de la simbología. Él sube al reino a orar aparte. Subir al reino a orar aparte no es lo mismo que orar aparte en la tierra o hacer el culto de oración congregacional. Jamás es lo mismo. Jamás. Valga y sirva esta expresión. ¿Ok?
Me quisiera detener allí, pero lo vamos a desarrollar en los próximos mensajes. Fíjate, luego viene otra palabra que vas a encontrar allí, que es la palabra noche. La noche simboliza oscuridad, tinieblas e ignorancia. Dice que cuando llegó la noche, él estaba allí solo. Y cuando lo vayamos a desglosar es cuando llegó la ignorancia, que llegó las tinieblas, la palabra revelada se encontraba sola contra la ignorancia. Y eso es lo que está sucediendo hoy. La palabra encarnada se va a encontrar en un momento determinado sola contra la ignorancia. La ignorancia de otras personas, la ignorancia de otra palabra, la ignorancia de la revelación de la palabra, la ignorancia de lo que Jesús realmente hizo en la cruz del Calvario. Hoy día la mayoría de los predicadores no honran lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque no filtran la palabra, no llevan un antes y un después. Si tú no honras lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, estás deshonrando, valga la redundancia, lo que Dios hizo por medio de Jesús. Fíjate, ahora viene otras palabras que vas a encontrar en ese texto. Por eso te dije, lo que vas a oír hoy es distinto. ¿Sabes por qué? Porque no, yo he escuchado mensajes, yo he predicado tremendamente cuando Pedro caminó sobre las aguas, aleluya. Pero yo te estoy extrayendo de allí la simbología para tener base a el mensaje que vamos a oír a partir de hoy. Fíjate, a partir de hoy, dos o tres domingos, pero fíjate, es la palabra olas. Olas, las olas del mar. Si hemos dicho que el mar es la multitud de opiniones, de posiciones, de denominaciones, de religiones, de pensamientos filosóficos, teológicos, en fin, políticos, sociales, económicos, en fin. Entonces, ¿qué son las olas? Las olas son los movimientos sociales, políticos, económicos, que se levantan constantemente. Protestas, cuando tú oyes protesta, que están protestando contra algo. Cuando tú ves la multitud, hoy día es muy fácil. Aquí en Venezuela se están restringiendo un poco, entre comillas. Pero en otros países es muy fácil ver que la comunidad gay, por decir algo, de la GTB, la G no sé qué cosa, que son gay, lesbiana, y tienen un paréntesis, un punto y suspensivo y dice, y otros. Entonces, ¿qué hacen? Esos son los movimientos, esas son las olas que se están levantando. Esas son las olas que se están levantando, mis amados. Si no nos damos cuenta, si lo que hacemos es reprender al diablo. Hay que orar, hermanos queridos, reprender todo espíritu satánico y diabólico, aleluya. Hermanos, y la Biblia nos los está diciendo de manera simbólica y no lo vemos. Bueno, entonces, ¿y los vientos? ¿Qué son los vientos, pastor? Dice que no salen audio ni escucha. Bueno, quiero volver a preguntar, por favor, ¿me están oyendo? Contésteme a alguien allí, por favor, si alguien me está oyendo. Me hice una recarga. ¿Ah? Es único que dice una recarga para que siempre los datos. Estoy con los datos. Contésteme a alguien. Mira, ve, me contesta, mira, imagínate tú. Elíe me oye perfectamente. Calófera en España me oye perfectamente. Déjame decirle. Allá en Santo Domingo nos oyen perfectamente. Jamurit nos dice que sí, todos nos están oyendo. Raquel, Karina en Colombia me oye. Jané me oye. Todo el mundo me oye. Fuerte y claro, perfecto. Vamos a seguir, que esto es interesante. Fíjate, seguimos entonces. Entonces ya hemos desglosado algunas palabras que tú vas a encontrar en la lectura, Mateo 14, 22, 23.
al 23. Entonces vemos el viento. Y yo aquí voy a hacer una diferencia entre el aire, oído, entre el aire y el viento desde el punto de vista conceptual. Voy a hacer también Starwin allá en Montpellier, me escucha bien, fíjate. El aire es la composición de gases y de vapores de agua, que es lo que respiramos. Por ahí los científicos, los que saben mucho más que yo de esto, pueden, fíjate, es la composición de gases y de vapores de agua, que es lo que respiramos. Ese es el aire. Pero el viento es lo que mueve al aire cuando hay diferentes presiones atmosféricas. No te lo pierdas. El viento es lo que mueve el aire cuando hay diferentes presiones en la atmósfera. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Que el viento que usted va a encontrar en la lectura simboliza todo aquello que no se ve, pero se siente entre otras cosas. Son los pensamientos, son las emociones y son los sentimientos que el alma expresa. Son los pensamientos, son las emociones, los sentimientos que el alma expresa. Entonces, cuando hay diferentes presiones en las distintas áreas de nuestras vidas, el alma es la que quiere tomar el control, el viento, es la que quiere tomar el control del espíritu y hacernos olvidar quiénes somos, según Dios, según su palabra. Es por ello que se hace imperiosamente necesario hacerle entender al alma quién es el que manda, que es el espíritu, que es el espíritu. Entonces, el hacerle entender al alma, ¿lo ves? Hay personas que dicen, o mejor dicho, alguien pudiese llamar que es reconciliar el alma con el espíritu. Pero yo con mucho respeto debo decir que aunque somos llamados a reconciliar, el alma es muy difícil que se reconcilie con el espíritu. Es difícil. No estoy diciendo que es imposible, pero es difícil que se reconcilie con el espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en una oportunidad, el espíritu es el que da vida. La carne, SARS, para nada aprovecha, refiriéndose a la unión alma con cuerpo. El SARS para nada aprovecha. La palabra que Dios nos hace oír, ¿ok? Es espíritu y es vida. Cuando hablamos de esto, estoy creando la base, como de acuerdo a la simbología que estoy leyendo aquí, para orientar, no sé si uso la palabra ayudar, a que fíjate bien, es como una posición. Simbólicamente, aquí el viento es el alma. Probado ya por el concepto que ya les dije. El viento es el alma. Estamos hablando del aire, que es otra cosa. Viento y aire son dos cosas distintas. Son dos conceptos distintos. Uno guarda relación con el otro, pero es una posición. Son palabras, no son sinónimas, sino parónimas. ¿Ok? Fíjate, seguimos un poco más adelante. Ahora vemos que el aire, otra palabra que vamos a encontrar, es el ruach en el hebreo, o el ruach de Dios en el hebreo, que es la palabra usada para espíritu, o el neuma en griego, que es la palabra usada para espíritu. Por eso es que encontramos que a los cauchos con los que se movilizan los vehículos se les llaman neumáticos. ¿Por qué se les llaman neumáticos? Porque tienen aire, neuma. Ahora bien, entre otras cosas, oído con lo que voy a decir a continuación, el Espíritu Santo tiene varias facultades para lo cual
fue enviado. Y por supuesto hay que honrarlo por esta distinción. En primer lugar, dice la Escritura, Juan capítulo 16, dice que el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, va a convencer al mundo, oído, va a convencer al mundo. ¿Quién convence al mundo? Bueno, pastor, nuestras predicaciones, aleluya, tenemos que convencer a la gente. No, el que se encarga de convencer es el Espíritu. Si tu palabra es Espíritu y es vida, va a convencer. Bueno, convencer al mundo de tres cosas fundamentales. Dice que convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el pecado? Que eso parece que se les olvidó. Los teólogos modernos han olvidado que la Escritura dice claramente que Jesús acabó con el pecado. Acabó, señores. El pecado que nos acusan, que si esto, que lo otro, eso son manifestaciones de la carne. Bueno, no voy a utilizar tiempo en esto, que lo veremos en otra oportunidad. Fíjate, ¿qué es pecado hoy día, pastor? La palabra pecado en el griego es la palabra armatía, que quiere decir fallar el blanco, errar el blanco. Entonces el pecado hoy son esos errores propios, esas responsabilidades que obviamos, es todas esas cosas, esos errores que cometemos. Entonces el Espíritu Santo es el encargado, tiene como facultad principal convencernos. ¿Convencernos de qué? De los errores propios. Convencernos de las consecuencias que traen nuestros propios errores. El Espíritu Santo es el encargado de convencernos de que debemos ser responsables para enmendar, corregir y, de ser posible, indemnizar las consecuencias por los errores propios cometidos. Eso es el pecado, y de eso se encarga el Espíritu Santo en este tiempo. El Ruach de Dios se encarga en este tiempo de convencernos, de que podamos reconocer, corregir, enmendar, indemnizar por nuestros propios errores. No de vivir condenados, de que nos vamos para el infierno, de que la tercera paila del infierno está reservada para los pecadores, para los impíos. De eso no se trata. Para eso no vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice también la Escritura, lo segundo importante es la justicia. Convencer al mundo de pecado, de justicia. Y la justicia lo que implica es justicia gobernante, justicia distributiva, justicia remunerativa, pero también hay otra justicia, que es la justicia retributiva. Entonces, es convencer al mundo, amigo, lo que usted está obteniendo es simple y llanamente una retribución de sus asuntos. Convencerlo, que la persona sea, pero tú sabes lo difícil que es convencer al alma de una responsabilidad, hermano. Pero ese es trabajo del Espíritu de Dios, no es trabajo mío. Mi trabajo es enseñar y orientar. Y si yo estoy hablando palabra de Dios, esa palabra corrige, instruye. Y si no estoy hablando palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo no puede trabajar, porque Él trabaja con la palabra. ¿Y cómo sé yo que trabaja con la palabra? Ya lo vamos a ver más adelante. Fíjate. Y de juicio. ¿Qué es el juicio, pastor? Bueno, pastor, el juicio es el que va a caer sobre todos los impíos. No, eso es lo que enseña la tradición, eso es lo que enseña la religión. No, juicio es el equilibrio de la justicia. Es decir, que lo que la justicia debe arrojar, el resultado, es la justicia equitativa. Eso es juicio. Es el resultado de la justicia.
Y no hay juicio, es decir, equilibrio, una resulta equilibrada, equitativa, si no hay justicia. Y no hay justicia si el Espíritu Santo no convence a la persona de sus responsabilidades. Cometiste un error, corre con tus consecuencias. Te perturba, sí, me perturba. Me trae distintas reacciones emocionales, sí, pero es tu responsabilidad. Al final del día tienes que sentarte y reconocer, bueno, fue mi propio error, esta es mi consecuencia y la asumo. De eso se trata. Pero para eso se necesitan muchas otras cosas que la vamos a ver a partir del próximo domingo. Otra de las cosas bien interesantes que vemos en el capítulo 16 del libro de Juan, de acuerdo al contexto ya hablado hasta ahora, es que el Espíritu Santo tiene como facultad también guiarnos a toda verdad. Y si la verdad es que yo soy responsable, esa es la verdad. No debo culpar a más nadie de eso. Entonces, guiarnos a toda verdad. Hablar lo que le oye al Padre y al Hijo. Cuarto, hacernos saber las cosas que habrán de venir, es decir, un espíritu profético que nos muestra a través de las Escrituras, ojo, esos sueños también. O sea, aquí hay mucha tela que cortar que por supuesto lo iremos hablando en los próximos mensajes. Entonces, y aquí dice que glorificar a la palabra encarnada porque tomará de ella. Fíjate que el Espíritu, oído, señores predicadores, señores ministros, señores pastores, que se la pasan predicando sueños, se la pasan predicando visiones. Y lo peor es que dicen que el Espíritu de Dios se los dijo. Cualquier cosa, mira, el Espíritu Santo, oye, aquí están las funciones, hermanos, lee la Biblia, por favor. A mí a veces me molesta un poco las cosas que oigo de algunos predicadores. Fíjate, dice que nos guía a toda verdad, esa es su función, que nos va a mostrar, que va a hablar lo que le oye al Padre y al Hijo, que va a glorificar a Jesús, la palabra encarnada, porque va a tomar de ella. Es decir, que si ese sueño, esa palabra y eso no está fundamentada en las Escrituras, fundamentada haciendo la división antes y después de la cruz. Porque puede estar en la Biblia, pero no ser una verdad presente, sino una verdad pasada, una verdad escritural, una verdad bíblica, pero no es verdad real, no es verdad revelada. Entonces, cuando esos sueños, esas personas que predican sus sueños, está bien, predícalos, pero no metas el Espíritu de Dios en eso. Tómalo como un mensaje más. Pero cuando tú tomas un sueño o una visión, si no están entre lo que Dios ha dicho o lo que Dios dice en su palabra, eso no es verdad. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Ves? Esto es importante entonces que lo sepamos cuando vayamos a desglosar el texto que ya les di en principio del mensaje. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 8, versículo 16, es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, como número 10, vamos a encontrar otra palabra en ese texto de Mateo capítulo 14, versículo, como ya les dije, 22 al 33. Aparece la palabra la cuarta vigilia. ¿Ok? Y en la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia, según una división romana, no es una división hebrea ni nada por el estilo, es una división romana militar adoptada por los civiles de esa época. La cuarta vigilia está considerada entre las 3 y las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Ahora, ¿qué simboliza la cuarta vigilia? La cuarta vigilia simboliza el momento más oscuro durante la noche. Es decir, que Jesús, o la palabra encarnada de aquel entonces, esperó, por así decirlo, hasta el momento más oscuro de la noche
para comenzar a andar sobre el mar. Yo quiero decirte proféticamente que el momento más oscuro del mundo no ha llegado todavía. Por eso es que la palabra, lastimosamente, no está caminando sobre las multitudes de opiniones. Y por eso es que en los púlpitos se está predicando opiniones, denominaciones, religiones, religiosidad, manipulación, costumbre. Porque la palabra, oído predicadores, oídos, porque la palabra encarnada lastimosamente no está andando sobre la multitud. Lastimosamente, ¿por qué? Porque cuando la palabra fluye y va a comenzar a andar sobre la multitud de opiniones, la multitud de pensamientos filosóficos, teológicos, posiciones políticas, económicas, etcétera, las opiniones sociales, los vientos, automáticamente ahogan esa palabra. Como lo dijo Jesús, la tradición ahoga la palabra. Entonces la palabra en este tiempo no lo está. ¿Sabes por qué? Porque no ha llegado la cuarta vigilia, que es el momento más oscuro durante la noche. En el momento más oscuro de la ignorancia, espiritualmente hablando, es cuando la palabra realmente va a comenzar a andar. Y entonces, tal vez en tu vida personal y en la mía, ya esté andando la palabra, ya esté el momento más oscuro. En el momento más oscuro de mi vida, la palabra va a andar sobre mis opiniones. Entonces mis opiniones políticas, sociales, filosóficas, quedan supeditadas, quedan abajo, porque la palabra va a andar sobre ellas. Quiera Dios hayas entendido este simbolismo. Otra palabra que vas a encontrar en esa lectura es la palabra fantasma. Ay, pastor, por favor, los fantasmas no existen. No existen. No existen los fantasmas. No, pastor, si usted me dice que el fantasma existe, entonces usted está hablando contrario a la Biblia. Escúchame primero antes de juzgarme. Los fantasmas representan o simbolizan una figura irreal e imaginaria, que alguien cree ver o sentir. ¿Ves? Entonces, yo simbólicamente agarro la palabra fantasma para simbolizarla con prejuicios. Y yo te pregunto, ¿tienes prejuicios? Pues yo tengo muchos. Entonces tengo muchos fantasmas. El pasado que se levanta, las tradiciones que se levantan, el dedo señalador del pastor los domingos, el resentimiento. ¿Tienes resentimiento? No, pastor, yo vivo en paz. Resentimientos, miedos. ¿Tienes miedo? No me digas que no tienes miedo. O no me digas que no te ha venido el miedo. O cualquier otra cosa que de una u otra forma nos haya marcado. Esos son fantasmas. Eso simboliza los fantasmas. Entonces que alguien me diga, los fantasmas no existen. Lo que no existen son los que la gente llama fantasmas, que son los espíritus, entre comillas, de personas fallecidas que se les apareció, que los soñó, que le apareció, que no sé qué, que tal vez. Pero esos son cosas que la persona se lo imagina. Pero existen fantasmas, simbólicamente hablando, como los prejuicios, tu pasado que te marcó, el resentimiento y cualquier otra raíz de amargura que podamos sentir hacia las demás personas. El miedo es un fantasma. Ojo, es una emoción, pero es un fantasma. Y por último, vas a encontrar muchísimas cosas, pero yo extraje solamente 12 para crear este fundamento del día de hoy para poderlo expresar el próximo domingo. Es el miedo. El miedo fue la primera emoción que manifestó el hombre después de la transgresión. Después de la transgresión, oído. Porque hay gente que habla de Adán antes de la transgresión. Pero hay un Adán antes de la transgresión, un Adán después de la transgresión, un Adán dentro del jardín del Edén, un Adán fuera del jardín del Edén. Entonces no me lo puedes
no lo puedes unificar, sino lo tienes más bien que separar. Entonces fíjate, desde allí el miedo forma parte de nuestra herencia y es la primera reacción ante la adversidad. El miedo es la primera reacción ante la adversidad. El miedo al mismo tiempo genera una reacción en cadenas que nos trae dudas, que nos trae ansiedad, angustia, preocupaciones, incertidumbres, dudas, inseguridad. Todo eso lo genera el miedo. El miedo es uno de esos fantasmas, por así decirlo, que forma parte de nuestra emoción, que constantemente tenemos que estar enfrentándola. Entonces, todas estas cosas que te he hablado están de alguna manera intrínsecas en la lectura que tuvimos en principio, que fue Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Allí está intrínseco. Eso lo vamos a comenzar a desglosar posteriormente, ¿ok? ¿Ok? Entonces, fíjate, todo esto nos hace llegar a, este miedo nos hace llegar a falsas conclusiones. Este miedo nos hace llegar a tomar decisiones no acordes con lo que Dios quiere para nosotros. Decisiones apresuradas, malas decisiones. Este miedo nos hace sobredimensionar los problemas. Este miedo nos hace ver fantasmas. Es decir, cosas irreales. Y mientras estas cosas están sucediendo en este mundo interior, mientras eso esté sucediendo en nuestro mundo interior, la palabra que se nos ha revelado, para que luego sea palabra encarnada en nosotros, no puede andar sobre el mar. No puede andar sobre el mar. ¿Por qué? Porque estas cosas se están manifestando y mientras estas cosas se manifiesten, la palabra no puede prevalecer sobre ellas. ¿Ok? Para que la palabra pueda prevalecer sobre ella, tiene que estar encarnada en nosotros. Y antes de estar encarnada, primero tiene que ser revelada. Y alguien me dice, no, pastor, primero es la palabra encarnada y luego la palabra revelada. Y yo le digo, sí, desde como la trajimos. Pero si volvemos otra vez a la génesis del mensaje de hoy, nos vamos a encontrar que en el principio, la palabra, el verbo era Dios. El verbo era con Dios, entre otras cosas que dije. Entonces, en ese principio, la palabra tiene que comenzar a encarnarse y una vez encarnada, es que ella puede andar sobre el mar, es decir, sobre las multitudes de opiniones y todas las demás cosas que ya hemos hablado el día de hoy. Lastimosamente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Lastimosamente tenemos que dejarlo hasta aquí por el tiempo, pero ya creé la base. Próximo domingo hacemos un breve resumen de esta base hecha para luego comenzar a desglosar todas las cosas que Dios nuestro Padre quiere enseñarnos y orientarnos en este tiempo para que la palabra encarnada en nosotros pueda andar sobre el mar, es decir, andar sobre la multitud de, póngale punto suspensivo a eso, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado allí presentes, gracias porque a pesar de que el video como tal no se vio, por lo menos pudo el audio llegarles. Saludo a las personas que me han estado saludando, en especial a Josué que me saluda con mucho cariño desde por allá en Punto Fijo. Gracias a todos y cada uno de los que se conectaron tanto en el interior como en el exterior. Un fuerte y gran abrazo. Gracias por estar allí presentes, ¿ok? Gracias a cada uno de ustedes porque estoy seguro, muy seguro, que esta palabra va
va a motivarlos a oír las otras que vienen. Y de no ser así, le hablamos a las cosas. ¿Ok? Sean todos muy bendecidos, un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Que la gracia y el favor de nuestro Padre continúe floreciendo y manifestándose en la vida de todos ustedes. Gracias por conectarse, gracias por soportar de alguna manera las incomodidades que se presentan tecnológicas, pero de todas maneras que la palabra siga corriendo y siga siendo glorificada. Nos vemos el próximo domingo. Si queremos ponerle un tema, un mensaje, un título a este tema, yo lo quiero llamar simbolismo. Simbolismo, solamente como una base, simbolismo, para que esta a su vez nos dé las próximas resultas para la próxima semana. ¿Ok? Bendecidos todos, saludos Rosario, saludo Gustavo, saludo Caguao, saludo a la familia Di Vicenzo Flores, saludo a la familia Flores, saludos a todos, se les quiere. Gracias por haber estado allí y muchas y grandes bendiciones. Que Dios nuestro Padre sepa compensarles, ¿ok? Bendecidos todos. Fuerte abrazo. Bendecido JJ. Bendecido Starwin. Bendecidos todos. Bendecidos todos allá en Estados Unidos también que se conectaron allí. Wow.